Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy estudiaremos las cadenas y las tramas tróficas, o también llamadas cadenas y tramas alimenticias. Es muy importante que entendamos este tema porque esto nos ayudará a comprender mejor las relaciones que existen entre los seres vivos en los ecosistemas y nos ayudará también a plantearnos una mejor estrategia para poder conservar de una mejor manera los ecosistemas donde nos relacionamos. Mi nombre es Elijah Pet Cuateta Contreras, soy tu maestro de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase. Acompáñame pues a descubrir el apasionante mundo de la ciencia. Por principio de cuentas, debemos definir qué cosa es una cadena trófica, también llamada cadena alimenticia o cadena alimentaria. Estos tres nombres hacen referencia a una descripción del proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica. Resulta que es una representación gráfica de las relaciones que existen entre los seres vivos que se relacionan en un ecosistema y la manera en la cual se relacionan con respecto a su alimentación. Por principio de cuentas, vamos a poder encontrar en el nivel más bajo a los organismos llamados productores, o como bien ya lo habíamos visto en una clase anterior, también llamados organismos autótrofos. Si no recuerdas esa clase, aquí te voy a dejar el enlace para que vayas a esa clase y lo recuerdes. Tenemos entonces en primer lugar, o en el primer eslabón, a los organismos productores, o también llamados organismos autótrofos. El siguiente eslabón representa a los consumidores primarios, que en realidad son organismos herbívoros, es decir, que se alimentan de plantas. En el tercer eslabón tenemos a un consumidor secundario, que es aquel que se alimenta de los consumidores primarios. El siguiente eslabón también corresponde a un consumidor ahora terciario, que es el que se alimenta de un consumidor secundario. Y por último tenemos a los consumidores cuaternarios. En el esquema que te estoy presentando, la hoja representa al organismo productor, que es el que se encarga de producir por medio de la fotosíntesis su propio alimento. El siguiente eslabón lo representa el grillo, que es el que se alimenta de las hojas de alguna planta. El siguiente eslabón es el que representa al que se come al grillo, en este caso un ratón, que sería el consumidor secundario. El consumidor terciario está representado por la serpiente y el consumidor cuaternario está representado por el águila. Recordemos también que la palabra trófico viene del idioma griego y su origen es la palabra trófos, que significa alimentar o nutrir. En una cadena trófica, cada eslabón también se le conoce como nivel trófico y obtiene la energía necesaria para la vida del nivel inmediatamente anterior. Pongamos por ejemplo el gráfico anterior. La serpiente obtiene su energía a través de consumirse al ratón. El ratón obtiene su energía necesaria para la vida después de consumirse al grillo o al saltamontes, y el saltamontes evidentemente consume a la planta para obtener su alimento y producir la energía necesaria para las condiciones necesarias para conservar su propia vida y preservarla. Recordemos que los organismos productores, también llamados autótrofos, producen su alimento a través de la luz solar por medio del proceso llamado fotosíntesis, proceso por medio del cual obtienen la energía desde la luz del sol, obtienen de la tierra los nutrimentos necesarios como el agua y las sales minerales, y de este modo producen su propio alimento y después son consumidos por los consumidores primarios. De esta manera, la energía fluye a través de las cadenas de forma lineal y ascendente. Esta energía, que tiene su flujo a través de cada nivel trófico, se va perdiendo de un eslabón a otro eslabón. Esto quiere decir que al pasar la energía de un eslabón inferior a uno superior, hay una pérdida de energía. Esto quiere decir que la energía que ha producido el productor u organismo autótrofo, cuando llegue al consumidor cuaternario, será mínima la energía que llegue al consumidor cuaternario desde la energía que se produjo desde el organismo autótrofo. Dada esta condición de flujo de energía, la longitud de una cadena alimenticia no va más allá de un consumidor terciario o cuaternario. No hay más allá de consumidores terciarios o cuaternarios. Esta representación, denominada cadena trófica, cadena alimenticia o cadena alimentaria, repito, es una representación gráfica y se dan estas relaciones con respecto a la alimentación tanto en la vida acuática como en la vida terrestre. Debido al mal cuidado de los ecosistemas y a la sobreexplotación de los recursos naturales, la actividad humana ha desaparecido eslabones de las cadenas alimenticias, y esto ha generado un desequilibrio en los ecosistemas. Al desaparecer un eslabón en una cadena trófica o una cadena alimenticia, suceden dos cosas bastante interesantes. La primera es que aumenta la población del nivel inmediatamente anterior de la cadena trófica. En un momento lo vamos a explicar de una mejor manera, y esto sucede a que no existen los depredadores. Y la segunda
segunda consecuencia es que se desequilibran todos los niveles inferiores y superiores de la cadena alimenticia por la falta de competencia entre estas especies y la especie que componía el eslabón desaparecido. Para poder entender esto, vamos a regresar al esquema anterior de la cadena alimenticia y vamos a analizar la cadena alimenticia terrestre. En un ecosistema bien equilibrado, el águila se comerá a las serpientes se comerán a las ratas se comerán a los grillos, los saltamontes, y los saltamontes se comerán a las plantas. Esto es en el caso ideal del ecosistema bien equilibrado. Pero vamos a suponer que por una caza excesiva o también porque haya desaparecido el hábitat necesario para la vida de las serpientes, por ejemplo, ¿qué sucedería en este ecosistema hipotético que estamos presentando? Evidentemente, al no haber serpientes que se coman a las ratas, la población de las ratas crecería debido a que no hay depredadores que se las coman y que mantengan el equilibrio de la población. Al haber una población mayor de ratas, evidentemente necesitarían más alimento, y también la población de grillos se vería mermada, porque al haber más población de ratas habrá mucha más necesidad de alimento y los grillos estarían también en peligro de desaparecer. También de esta manera desaparecería o estaría en grave riesgo de desaparecer el águila, porque no tendrían a su disposición el alimento predilecto para las águilas, que en este caso hipotético es la serpiente. Esto ya ha sucedido en muchos ecosistemas y es muy importante que lo tomemos en consideración, porque si nosotros continuamos haciendo un uso excesivo de los recursos naturales, o bien seguimos cazando de manera indiscriminada, o bien estamos haciendo lo necesario para acabar con la fauna, podemos llegar a estas situaciones en la cual evidentemente nosotros pondríamos no solamente en riesgo la vida de este ecosistema, sino también con ello estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida y la supervivencia de la raza humana debido a la falta de fuentes de alimentación. Un elemento que es muy importante y que no está marcado en el esquema que te acabo de presentar sobre la cadena trófica es precisamente los organismos descomponedores, que son aquellos organismos que se encargan, como su nombre lo indican, de descomponer los desechos que generan los procesos biológicos de los seres vivos. Recordemos que dentro de esos procesos biológicos tenemos las funciones excretoras, cuando los seres vivos desechamos lo que no nos sirve en nuestro organismo y que previamente ya consumimos por medio de la alimentación. Pero también estos seres, los seres descomponedores, se encargan de descomponer los restos biológicos que dejan los seres vivos después de haber cumplido con su ciclo vital y han llegado a la etapa de la muerte. Si no existieran los organismos descomponedores, evidentemente el ecosistema se saturaría de desechos y llegaría el momento donde la vida no sería posible debido a la proliferación de enfermedades y a la proliferación excesiva de los desechos. A estos organismos, los organismos descomponedores, también se les conoce con el nombre de degradadores. Se definen como aquellos organismos que aprovechan los residuos por medio de la digestión externa seguida de la absorción. Normalmente son organismos unicelulares que se encargan de devorar los residuos sólidos que encuentran en el suelo o en los sedimentos del fondo, pero también hay organismos vivos que se alimentan de cadáveres, que normalmente les llamamos también animales o seres carroñeros. Estos se encargan de descomponer o degradar la materia orgánica y transformarla en materia inorgánica que a su vez será después aprovechada por los organismos autótrofos. Por lo tanto, los organismos descomponedores o degradadores son aquellos que le dan continuidad a este ciclo vital y se encuentran ya sea al inicio o al final de las cadenas tróficas. Si bien es cierto que la cadena alimenticia es una representación, en la realidad lo que existen son redes de cadenas que se entrecruzan formando tramas alimentarias, tramas alimenticias o tramas tróficas. Para poder entender mejor este concepto de trama alimentaria, trama alimenticia o trama trófica, analizaremos el siguiente esquema. Como podemos ver, en este caso, para simplificar la trama alimenticia, el inicio se da como en la cadena alimenticia en un organismo autótrofo, que es una planta. De esta planta se alimentan tres animales específicamente que serían los consumidores primarios, tanto el saltamontes como el jilguero y también el ratón. El siguiente nivel, que sería el de consumidores secundarios, está representado por la rana, por un animal que parece una comadreja, que sería el que se alimenta del ratón, y también por el búho, que se alimenta a su vez del ratón. Por último tendríamos el consumidor terciario, que sería el zorro, que básicamente es el animal que se alimenta de la rana y también de la comadreja, como también del jilguero. De este ejemplo se deduce que la interacción alimentaria que existe en los ecosistemas es bastante compleja y se observa que un mismo individuo puede servir de alimento a varios animales.
De la misma manera en la que vimos que en las cadenas alimenticias el papel preponderante de los organismos descomponedores o degradadores, también debemos entender que en las tramas alimenticias los organismos descomponedores o degradadores tienen un papel muy importante, ya que evidentemente su papel no se limita a las cadenas alimenticias, sino se encargan, como su nombre bien lo indica, de descomponer todos los restos orgánicos para poder regresar al sustrato y nuevamente poder ser tomados desde ahí, desde el sustrato, desde el suelo, por los organismos autótrofos y nuevamente empezar con este proceso biológico o proceso de la vida. La finalidad de hacer un ecosistema embotellado, un jardín embotellado o jardín eterno es precisamente para que puedas observar de primera mano las relaciones tróficas o relaciones alimentarias en un ecosistema, en este caso un ecosistema cerrado. Evidentemente en algunos casos pudieron haber muerto los ecosistemas debido a que hay un desequilibrio, pero cuando estos ecosistemas, pese a estar cerrados, se encuentran en equilibrio, no es necesario abrirlos para introducir nuevas especies o incluso para regarlos, pudiendo lograrse que un jardín embotellado dure cerrado aproximadamente unos 70 años. ¿Tú tienes tu jardín embotellado todavía? Por favor, tómale una foto y envíamela junto con la actividad que te voy a dejar a continuación. A la relación trófica o relación alimentaria que existe entre un nivel trófico y otro, o también llamado eslabón de la cadena alimenticia, se le denomina relación depredador-presa. Esta interacción es muy importante para el equilibrio debido a que el depredador atrapa primero a los individuos menos aptos del grupo y al mismo tiempo regula el número de las presas. Es decir, el depredador primero ataca a aquellos animales que están enfermos o débiles y que no tienen las condiciones o características aptas para reproducirse. ¿Recuerdas cuando hablábamos de selección natural? Si no lo recuerdas, aquí te voy a dejar el enlace a esa clase. Y precisamente esta relación depredador-presa nos sirve para desarrollar ese proceso de la selección natural, donde sobrevive el más apto, donde sobrevive el más fuerte y donde sobrevive el que está mejor alimentado y el individuo que está más sano. Los depredadores son organismos altamente adaptados para poder realizar las actividades necesarias para poder cazar, para poder ser depredadores de sus presas, de tal suerte que son organismos muy evolucionados y que evidentemente por medio de la evolución han ido perfeccionando estos mecanismos para poder atrapar de mejor manera y con menor consumo de energía a sus presas. Es muy importante recordar que durante la cadena alimenticia o durante la trama alimenticia, cada vez que se va haciendo una transferencia de energía por medio de la alimentación, esta energía se va perdiendo. Normalmente esta energía se transforma en calor o se transforma en otro tipo de energía. Es muy importante recordar la ley de la conservación de la energía que propuso Antoine Lavoisier, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. También es muy importante recordar que esa misma ley aplica a la conservación de la materia y enuncia que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto quiere decir que la energía y la materia de los organismos que son consumidos por ya sea los consumidores primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios no se crea ni tampoco se destruye, sino va siendo transformada y va siendo utilizada por esos organismos que a su vez la van consumiendo. Y al final, los organismos descomponedores se encargarán de nuevamente regresar esa materia al subsuelo para poder continuar con este equilibrio. Es muy importante que nosotros, los seres humanos, estemos conscientes de que somos parte de un ecosistema y que nuestro paso por este ecosistema nos permite relacionarnos de una manera trófica o de una manera social con otros organismos vivos que también interactúan con nosotros en estos ecosistemas. En la misma proporción que nosotros estemos cuidando nuestro ecosistema, nuestro mundo, nuestra casa en sí, estaremos también cuidando otros organismos y nos permitirá, como individuos y como humanidad, permanecer más tiempo en este precioso y hermoso lugar que es nuestra casa y al que nosotros le llamamos tierra. Ahora pasemos a la actividad de esta clase. Recuerda que tu actividad me la debes de enviar por correo electrónico a la dirección que está corriendo justamente aquí abajo en el cintillo. La actividad de esta clase es muy sencilla. Justo aquí tenemos la captura de la página número 51 de tu libro de texto. En esta actividad trabajaremos justamente en esta página 51 de tu libro de texto. Vamos a realizar la actividad marcada con el número 3 ahí mismo, casi en la parte final de esa misma página. Dice de la siguiente manera: actividad 3, observa el cuadro. Investiga y completa los datos que faltan. De esta manera observarás que existen muchas más estrategias entre depredadores y presas. El cuadro ya tiene contestada la primera parte y viene dividido en 3 columnas. La primera viene marcada con el título organismo y vienen ya
propuestos 4 organismos. El primero es la abeja, el siguiente la serpiente cascabel, el siguiente es el zorrillo y por último la araña. La siguiente columna es la estructura. Ya viene contestada la referente a la abeja y dice que en su estructura posee un aguijón. Y por último, la tercera columna nos indica cuál es el papel que juega en esa relación depredador-presa. El primero, la de la abeja, es el papel de presa. La de la serpiente cascabel es el papel de depredador. Para el zorrillo le corresponde el papel de la presa y para la araña el de papel de depredador. Lo que debes de realizar es a completar las condiciones de la estructura para realizar esta actividad. La serpiente cascabel su actividad de depredadora, para el zorrillo su actividad de presa y para la araña su actividad de depredador. Recuerda que esta actividad me la debes de mandar por correo electrónico. Nuevamente te lo indico a la dirección que está corriendo en el cintillo el día lunes. Recuerda que esta actividad la debes de realizar en tu cuaderno. También te recuerdo que la hoja en la cual realices tu actividad debe llevar escrito de tu puño y letra tu nombre, grado y grupo. Por favor, realiza esta actividad, la actividad número 3 de la página 51 de tu libro de texto en tu cuaderno. Tómale una foto, me la mandas por correo electrónico a la dirección que está corriendo en el cintillo el día lunes. Recuerda también que mi nombre es Elijafet Cuadreta Contreras, soy tu profesor de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase y nos vemos en la siguiente clase donde seguiremos descubriendo y estudiando el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.